tal amigos? Un gusto saludarles, qué bueno poder compartir juntos. Hoy vamos a hablar sobre consejos sabios para los matrimonios. Y es muy importante, llegar a tu casa, tener paz, que haya alegría, deseo de llegar en tu casa, compartir a través de los años con aquella mujer o ese esposo que Dios te ha dado. Por eso es importante. Así que vamos a orar, encomendándonos a Dios antes que nada. Padre, te pido por cada uno de los matrimonios y aquellas personas que a lo mejor no están casados, pero lo van a estar después, están solteros en este momento, y yo te pido que tu palabra, como siempre, que nos bendice, nos edifica, una vez más hoy nos bendiga de una manera muy especial. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, conocí a Estela cuando tenía 14 años, imagínense, y yo tenía 20 años. Han pasado el tiempo, tuvimos 4 años de novio y este mes cumplimos, en agosto, cumplimos 50 años de casado. Mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Oportunidades para muchas cosas, oportunidades para edificarnos, para querernos, para amarnos, para pasear juntos, también enfrentar las responsabilidades, porque no todo es una fiesta. Hay veces que vienen conflictos y dificultades y uno tiene que tener la capacidad, la sabiduría para resolverlos. Y el tiempo ha pasado, hemos criado nuestros 2 hijos, Jonathan y Sisi, y ellos nos dieron 2 nietos cada uno. Hemos sido sumamente felices. Siempre le doy gracias a Dios por la mujer que Él me dio, el poder disfrutar tantos años junto a ella y seguir siendo felices. Mucho tiempo juntos, muchas circunstancias, pero de todas ellas nos ayudó el Señor. Nos dio la capacidad, la sabiduría a través de su palabra para que nosotros podamos enfrentarnos las distintas dificultades que surgen en las distintas etapas de la vida. Cuando novios, cuando nos casamos, cuando vienen los hijos y algo más todavía, que es cuando vinimos acá a Estados Unidos. Y vinimos los 3 solos. Jonathan ya había nacido, tenía 1 añito y medio. Y fue todo, la vida del inmigrante es muy, muy importante. Al pueblo de Israel Dios le dice, mira, no trates mal al extranjero, porque tú también fuiste extranjero. Y sabes cuál es el corazón del extranjero. Una persona que tiene un corazón especial porque ha dejado padre, madre, tierra, cosas queridas, por empezar de nuevo. Y yo los veo aquí en Miami, que es una ciudad de refugio, en cierta manera, vienen de todas partes del mundo, y aquellos que se quedan de distintos países, y de pronto es un comienzo a los 40, a los 45, a los 50, comenzar. Y cuando uno viene, a menos que a través de transferencias bancarias pueda traer mucho dinero, la mayoría no es así, vienen solamente con una valija. Tienen que empezar, y aún, muchos casos, sin conocer el idioma. Así que el corazón del extranjero es especial. Así que juntamente con el casamiento, el venir, el amarnos, tuvimos que enfrentar estas situaciones. Pero, ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios porque las enfrentamos y casi no nos dimos cuenta. Yo creo que cuando uno pone el gozo, la felicidad, la disposición, las pruebas se hacen cortas y no son tan dolorosas por causa del amor. Nos apoyamos uno al otro. Quiero empezar en estos consejos sabios, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 21, y vamos a leer Efesios porque tiene mucho de consejo para los casados. Lo primero que dice es someteos. Esta palabra no le gusta a nadie hoy en día. El espíritu del mundo rechaza la palabra del sometimiento, pero la Biblia lo dice. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué dice someteos? Bueno, porque acá da consejo para el hombre y da consejo para la mujer. Entonces yo tengo que sujetarme, someterme al consejo de Dios, mi esposa, al consejo, y entre nosotros también. Yo sé cuál es mi posición, qué es lo que debo hacer, cuál es mi responsabilidad, y Estela también sabe cuál es la de ella.
cada uno asume su responsabilidad y esto es muy importante, que tú sepas cuál es la responsabilidad que te toca como esposa, como esposo. Y cuando uno de pronto se casa y no tiene esta sabiduría, porque nadie nació sabiendo cómo es. Uno ha visto, a mí me ayudó mucho ver a mis padres, cómo obraban, cómo se querían, cómo se apoyaban. Y era mi padrastro, porque mi papá murió cuando yo tenía 4 años, mi mamá se volvió a casar, y pude ver en ellos un matrimonio feliz. Y yo desde ya jovencito empecé a decirle a Dios, Señor, cuando me case me gustaría tener un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Y eso es lindo cuando tus hijos pueden decir eso. Por lo tanto, yo tenía que escoger una mujer que fuera semejante al carácter como es mi mamá. Una mujer afable, apacible. Y cuando el hombre sabe hacer las cosas como debe hacer, y es responsable, trabajador, y ama, protege y cuida, eso dice la Biblia, ¿no?, a su esposa, las cosas se dan fáciles. Nos sometemos unos a otros en el temor de Dios. Ese respeto y reverencia que debemos tener a Dios y a sus consejos nos hacen vivir una vida hermosa, feliz. Lo que hacemos es que cuando de pronto nos damos cuenta que no estamos haciendo las cosas como Dios dice, es corregir, humillarnos ante Dios, y en ese temor que dice el temor de Dios, esa reverencia que debemos tener a Él, no terror, sino esa reverencia y respeto, sabiendo que Dios nos mira, acomodamos nuestras vidas. Ahí viene el consejo para las mujeres, dice lo primero, verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si uno tiene que estar sujeto al Señor, por eso le llamamos Señor. Él es el Señor nuestro, la cabeza de la iglesia. Y mire lo que dice, las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido acá empieza a marcar ciertas prioridades que son muy importantes tenerla en cuenta. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que si el marido es la cabeza de la mujer, no quiere decir que el marido sepa todo y que va a anular a su mujer, que no puede dar un consejo o no puede dar una opinión respecto a un caso, pero la mujer lo respeta como aquel que Dios puso como cabeza de su hogar. Muchas de las cosas que estoy hablando hoy, el espíritu del mundo no las acepta, las rechaza. Como dije al principio, el sometimiento no le gusta a la gente. El de pronto estar sujeto al esposo tampoco le gusta. Dice así que como la iglesia está sujeta, vuelve otra vez a decir estar sujeto. Algo sujeto es que reconoce la autoridad. Si tú reconoces la autoridad y no están compitiendo a ver quién va a llevar los pantalones en la casa, y a pelear y a discutir, y hay veces personas que no les gusta que le digan de pronto una corrección, y eso es normal. Tanto la mujer puede decirle esto no me gusta que lo hagas así, o creo que no es correcto esto. Porque nosotros estamos hablando de un matrimonio donde el hombre que es cabeza de hogar es un hombre lleno del Espíritu Santo, cuya cabeza de ese hombre es Cristo. Entonces las cosas fluyen bien. Hay veces que hay hombres que van a la iglesia de vez en cuando y conocen algunos versículos y le dice a la esposa, tenés que estar sujeta, pero ellos no están sujetos a Cristo. Y de pronto hacen cosas y suceden cosas que no está bien que la mujer esté sujeta porque le propone cosas que son indecentes. Entonces, todo tiene que ver con ese amor y cariño que debemos tener en amar a Dios sobre todas las cosas. Así que como la iglesia esté sujeto a Cristo, también la casada lo esté en su marido, y dice en todo. Porque hay cosas que no te gusta estar sujeta, pero dice en todo. Ahora vamos a los maridos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Me llama la atención que no se lo dice a la mujer que ame al esposo. Se lo dice al hombre. Tienes que amar a tu mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y te dice el tamaño, la dimensión
la medida con que debes medirlo. Como Cristo amó a la iglesia. Y dice, y se entregó a sí mismo por ella. Quiere decir que el hombre, para ser cabeza de hogar, tiene que haber una entrega. No puede haber error, falla. La falla la corregimos en el camino, pero no puede estar fallando toda la vida. Es importante que la toma de decisiones sean sabias en la casa. Dice, se entregó a sí mismo por ella. Y a veces la pregunta me hago, ¿me he entregado yo por Estela? Me he entregado al Señor. Al entregarme al Señor obedezco esta palabra. Ahora, ¿me he entregado a ella? La amo, la protejo, porque dice que se entregó por ella. Tiene que haber una entrega. Dice, para santificarla, que fue lo que hizo Cristo, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y fíjese que es tan honrado para Dios el matrimonio, tiene tanta honra que lo asemeja a la relación de Jesús con la iglesia. Es importante el matrimonio. Y dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Qué le parece? Si yo me amo más a mí mismo que a mi esposa, estoy rompiendo esa regla que Dios ha establecido en que nosotros debemos movernos. El que ama a su mujer, dice a sí mismo me ama, es algo que vuelve para atrás. Usted lo da y vuelve, te bendice, ¿sí? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Quiere decir que esto tenemos que hacer con nuestras esposas, sustentarla y cuidarla. Yo nunca, mire, a los 8 años empecé a trabajar y no he parado. Este año cumplo 76 años y no he parado de trabajar. Sirvo al Señor, me levanto 5:30 de la mañana para venir a hacer los programas y luego tenemos servicio aquí, servicio allá, como soy apóstol. Tengo varias iglesias que recorrer y ministrar y aparte soy pastor en una iglesia local. ¿Qué le parece? Mucho trabajo, radio, televisión, pero lo hago con alegría, lo hago con gozo. Estela nunca me tuvo que decir a mí, levantate, tenés que trabajar, ¿por qué no haces esto? Cuando hay que hacer algo, se hace. Tampoco yo tuve que decirle a mi esposa, mirá, ¿por qué no limpias los platos? ¿O por qué no haces esto? No, ella viene también conmigo. Cuando me levanto a las 5 de la mañana, ella me acompaña, venimos juntos. Y hacemos radio, hacemos televisión, ella se encarga de ciertas cosas en la iglesia, yo de otras. Y después nos vamos contentos para casa. Nunca necesité que ella me dijera, tenés que tener responsabilidad en estas cosas. Asumo la responsabilidad, aunque me cueste, aunque tenga que gastarme, lo hago con alegría. Fue mi responsabilidad que tomé aquel día que me casé, en la presencia de Dios. Y hasta el día de hoy, Dios nos ha prosperado y bendecido. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros, y ahí termina esta parte, ame también a su mujer como a sí mismo. Si te amas a ti mismo, tienes que amar la misma medida a tu esposa. Entonces no vamos a estar peleando, defendiéndome para yo ganar y sacar provecho, porque la amo como me amo a mí mismo. Y la mujer dice algo, dice, respete a su marido. Esto es importante. La mujer debe respetar a su marido. Y le dice, es la cabeza. No puedes levantarte en contra de la cabeza. ¿Sí? La mano no le dice a la cabeza todo lo que debe hacer, sino que la cabeza da orden. De nuestro cerebro se da orden para mover todas las partes del cuerpo. Claro, y vuelvo a repetir, esto es cuando hay una persona que es íntegra, que ama a Dios sobre todas las cosas y que Cristo es su cabeza, entonces ese hombre va a saber llevar adelante un hogar para que sean felices. Vamos a hacer una pequeña pausa y retornamos precisamente. Vamos a seguir hablando ahora en Primera de Pedro. La palabra fue dicha.
La guardaron en sus corazones. La escribieron en papel. La tradujeron a muchas lenguas. Y es hora de comunicarla. Creemos en Dios. Creemos en sus promesas. Que la distancia no sea una excusa. En 1 de Pedro, capítulo número 3, verso 1 al 12, vamos a leer ahora, dice: asimismo vosotras mujeres, vuelve a repetir lo mismo que decía Efesios, ¿sí? Está sujeta a vuestros maridos. ¿Qué pasa cuando la mujer no está sujeta al marido? Quiere hacer todas las cosas como a ella le parece, está quebrando esa armonía con Dios. Usted no puede llevarse bien con Dios y hacer todo al revés de lo que Dios dice. ¿Qué pasa cuando un hombre piensa en sí y no ama a la esposa? Que la Biblia dice que debemos, como amamos nuestro cuerpo, amarla a ella. También, exactamente lo mismo. Estamos faltando a Dios. No podemos caminar con Dios, decir que somos cristianos, hacer todo al revés. Uno puede reconocer que Jesús es la verdad, pero hacerle caso es otra cosa. Acá dice: está sujeta a vuestro marido para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu. Mire cuál es el espíritu que le gusta en una mujer a Dios. Dice: afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, eso que dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, no quiere decir que Dios está prohibiendo que usted se peine bien o vaya a la peluquería. A mí me gusta que mi esposa vaya a la peluquería y venga bien linda como a ella le gusta. Y yo me gozo en eso. Y con respecto al oro, lo que Dios está diciendo, dice: si bien ustedes van a dedicar tiempo a esas cosas y van a gastar dinero en oro y alhajas, quiero que sepan que eso no es el centro de la cuestión, sino que un espíritu afable, ¿sí? Dice: el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Le puede hablar a su esposo y decir cosas que no le gustan o que quiere cambiar? ¿O tiene temor de decirle porque se enoja usted? Entonces no es afable ni apacible. Que tenemos que tener miedo. Mi esposa no tiene miedo en decirme cosas a mí. Dice: sino el interno de corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Yo pudiera agregar a esto que también las mujeres tienen que vestirse de una manera que no atraiga la mirada de los hombres. Hay distintos cuerpos y cuerpos que llaman la atención, pero si aparte de eso se visten de una manera muy apretada o muy escasa de ropa, de tela, y la persona sabe que la están mirando y eso la hace sentir bien, eso es carne, no está en el espíritu. Y el hombre de la misma manera, eso atenta contra el matrimonio, levanta celos, no conviene. Dice la palabra de Dios: porque así también, como decía, se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Vuelve a hablar otra vez de la sujeción. Dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Mire eso. Sara le llamaba Señor a Abraham. No quiere decir que yo voy a decir a mi esposa que me llame Señor, pero nos está diciendo la Biblia el respeto que tenían
hacia el hombre en la casa. La cual de vosotras, está hablando a las mujeres, habéis venido a ser hijas de aquella mujer llamada Sara, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Luego dice el verso 7, vosotros maridos igualmente, vivid con ella sabiamente. Uy, y hace falta sabiduría, ¿eh? Le voy a decir algo. El hombre no le gusta algo y lo dice. La mujer cambia la cara. Usted notó que cambió. Ya no le habla, va manejando el auto y usted empieza a analizar. Salimos de casa, subimos al auto, vinimos para acá. En el proceso, ¿qué fue lo que no le gustó? Le dice, querida, ¿qué fue lo que no te gustó? Y ella, la mujer nos dice, no me gustó esto, generalmente, ¿no? Hay excepciones. La mujer dice, no sabes lo que me pasa. Entonces, no dice nada. Y usted dice, tengo que adivinar. Y a Dios no le gusta que seamos adivinos. No podemos adivinar, es un pecado adivinar. Y después usted analiza, dice, sí, la vecina, cuando veníamos, las vecinas, al salir de casa, me saludó. Y mi esposa tiene celo con la vecina. Entonces usted dice, ya sé lo que pasó. Fue, pero tiene que hacer un análisis. El hombre no. Dice que debemos vivir sabiamente con la mujer. Por eso es que dice estas cosas. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil. No es que la mujer sea débil. No. Mi esposa es fuerte en ciertas cosas que tiene que tomar, pero afable y apacible. Pero tiene carácter. Cuando tiene que trabajar y esforzarse, ella no se queda. Dice, como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, las oraciones de los varones pueden tener estorbo si no somos sabios. Finalmente, el verso 8 de 1 de Pedro capítulo 3, dice, sed todo de un mismo sentir. Mira lo que dice ahora, compasivos, tenemos que tener compasión. Amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Quiero hacer un paréntesis. ¿Usted cree que tiene estas características usted? Que dice, compasivo, amándonos fraternalmente, misericordioso y amigables. Es linda esta palabra, ¿eh? Linda porque, bueno, si tenemos que cambiar algo, hagámoslo. Cambiemos y todo va a mejorar. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ah, me hizo esto, yo le hago lo otro. Un día leí una revista que se llamaba Vanidades. Estoy hablando muchos años atrás, no sé si existe todavía esa revista acá en el Gran Miami. Y era una vanidad, ¿verdad? Dijo, mira, si tu esposo te dijo que no a algo, cuando se vaya a trabajar, córtale todas las mangas de las camisas de las que están colgadas en el closet. Mire cómo va a fomentar eso, la armonía, la paz, si usamos la venganza. La Biblia dice otra cosa. Usted no se puede guiar por las revistas modernas que no conocen la palabra de Dios y predomina el espíritu del mundo. Dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, dice la palabra de Dios, que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Luego dice el 10, ya estoy terminando, porque el que quiere amar la vida, yo quiero amarla, y su labio no y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y su labio no hable en engaño, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor, dice la palabra de Dios, está contra aquellos que hacen el mal. Así que tenemos los ojos del Señor para alcanzar misericordia y el rostro para aquellos que hacen lo malo. Tu matrimonio vale mucho porque tiene que ver con la descendencia. ¿Qué valor tenía el matrimonio de Abraham con Sara? Cuando Dios estaba pensando todo lo que le daría a su descendencia. Y también tú y la descendencia, ¿sí?
Los bendigo ahora, Señor, en tu nombre, a cada uno de los que han escuchado esta palabra, este mensaje, la han visto y declaro sobre ellos bendición del cielo.